El doctor Dan Ben Abraham por más de 30 años ha enseñado principios hebraicos a miles de estudiantes por todo el mundo, compartiendo sus conocimientos en innumerables libros, en enseñanzas persona a persona, en conferencias presenciales y en Internet, así como programas de radio y televisión. Usted puede acceder a todo este material en www.toradiario.org. La Alianza Mesiánica Internacional AMI presenta al doctor y educador Dan Ben Abraham en su conferencia en línea. Bienvenidos. Erev Tov, qué bueno verles por acá esta noche. En unos minutitos tenemos a Rabí acá, comenzando esta noche con una enseñanza muy especial, resurrección versus reencarnación. Creo que va a ser un tema espectacular que usted no se puede perder, así que animamos a todos a que estén en sintonía con el Rabí, que está acá de vuelta en Miami después de unos días de ausencia por acá. Adelante, Rabí, bienvenido. Gracias, pueden tomar asiento. El tema que vamos a tratar en esta conferencia, como fue anunciado y como acaba de anunciarlo también el Moré Joseph, tiene que ver con el asunto de la resurrección versus reencarnación. Un desafío para el hombre del siglo XXI. ¿Por qué digo un desafío para el hombre del siglo XXI? Por todas las cosas tremendas que están pasando en nuestra generación, con el aumento de la tecnología, de la ciencia y demás, se están haciendo cambios impresionantes en la vida de las personas, para bien y para mal. Todo depende de cómo usemos la tecnología y cómo usemos la ciencia. En mi viaje de retorno de California, donde estuvimos varios días con mi esposa y mi hija, cumpliendo la misma de pasar bajo la jupá a 3 parejas de la comunidad, en una de nuestras comunidades en California, llegó una noticia que captó mi atención. La noticia fue: ¿dónde están ellos ahora? ¿Okay? Esa sería la traducción. ¿Dónde están ellos ahora? Es un programa que intenta seguir la pista a ciertas personas que fueron entrevistadas por la famosa periodista Orfa 15, 20 años atrás, y ahora qué ha pasado con la vida de estas personas. Y en esta noticia parecía que en 1991 ella entrevistó a un joven que se consideró un joven prodigio de 13 años, porque el chico ya a la edad de 13 años había producido una enorme cantidad de dinero, impresionante cantidad de dinero, comprando cosas antiguas, antiques, a un precio bajísimo y vendiéndolos a un precio razonablemente superior. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Qué pasó con ese chico? Eso fue en 1991, cuando él tenía 13 años de edad.
Ahora encontraron al chico. Resulta que no es chico, es una chica. Se cambió el sexo, tiene senos, tiene el cabello largo, es toda una mujer. Si usted no hubiese conocido antes a esa persona, no podría ni siquiera imaginar que había sido un hombre. Y ahora esta mujer está tratando de popularizar una canción cuyo tema es "Yo fui niño y ahora soy mujer". La reencarnación responde a este desafío de la tecnología del siglo XXI, afirmando que lo más probable es que ese niño, ese cuerpo de ese niño de 13 años, tenía un alma femenina que reencarnó en él. Pero como estaba en el cuerpo equivocado, con la ayuda de la tecnología se hizo la corrección y por lo tanto eso es un gran beneficio para esa persona. Es por eso que el tema que nos ocupa en la clase de hoy es resurrección versus reencarnación, un desafío teológico para el siglo XXI. Entendiendo el concepto del siglo XXI como el siglo de la tecnología, el siglo donde se pueden hacer cosas tremendas con la ayuda de la tecnología, como es el caso de este muchacho que acabo de mencionar. Vamos entonces a darle un entorno teológico, histórico y bíblico al asunto que está en la mesa para tratar en la clase de hoy. Hay varias cosas comunes en la teología judía que son parte del denominador del quebrado compuesto experimentado tanto en el judaísmo nezarita como en la mayoría de las otras sectas o expresiones del judaísmo que conocemos hoy día, especialmente con eso que identificamos históricamente como judaísmo talmúdico. Entre esas cosas en común está nuestra firme creencia en la edad mesiánica, la resurrección de los muertos y la vida en el mundo por venir, es decir, la vida después de la muerte. En este proyecto, todos estamos de acuerdo que el Mesías es la figura central, escogida por el Eterno para lograr estas cosas. ¿Por qué? Porque a él se le ha confiado la extraordinaria tarea de introducir en el mundo la edad mesiánica. Una era de paz con justicia para todos los hombres. Y todos creemos en el mundo de la resurrección de los muertos. Yeshua, nuestro justo Mesías, afirmó que la negación de la resurrección constituye un grave pecado de corrupción a las enseñanzas de Moshe Rabbeinu. En sus días, en los días de Yeshua, había una secta judía que negaba la resurrección. Y Yeshua fue muy fuerte con ellos, diciéndoles: la razón por la que ustedes yerran es porque ustedes tuercen las Escrituras.
el Dios de Israel, el Dios de la Torá, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. De manera que ustedes están violando gravemente la Torá, porque la interpretan mal e ignoran en su proceso interpretativo el poder de Dios Altísimo. Así que el judaísmo que represento en esta casa, el judaísmo nezarita, en común con la mayoría de las ramas judías de antaño y del presente, creemos en la vida después de la muerte. Es decir, en el Olam Haba, en el mundo por venir, que no es otro que el mundo de la resurrección, donde dejaremos de ser humanos mortales como ahora, para transformarnos en humanos inmortales como seremos. ¿Te imaginas? De humanos mortales a humanos inmortales, pero humanos, seres humanos. Cuando una persona muere, todo lo que recibió de sus padres muere con ellos y regresa al polvo de donde fuimos tomados, porque polvo eres y al polvo volverás. Sin embargo, lo que Dios Altísimo aportó en la concepción de ese ser humano no muere. Es decir, como está escrito en nuestra Sagrada Torá, el cuerpo regresa a la tierra de donde era, pero la Ruach, el espíritu, vuelve a Dios Altísimo que lo dio. ¿A dónde va el espíritu de una persona cuando muere? Va al mundo de las almas. Si hizo bien, va al seno de Abraham. Si hizo mal, va al Geinón, la cárcel de los espíritus irredentos. Esa es la teología judía, nezarita. En el seno de Abraham, el espíritu de la persona que murió en paz con Dios Altísimo existe separado de su cuerpo, que regresó a la tierra al momento que ocurrió la muerte física. Y allí está en espera hasta el día de la resurrección. Según nuestras fuentes antiguas, esa persona está en el mundo de las almas, en el seno de Abraham, como en un sueño, hasta el día de la resurrección. Pero todo indica que cada día de Shabbat y cada Rosh Hodesh y cada Yom Tov, posiblemente, esa persona tiene conciencia de su estado de cercanía a Dios Altísimo y lo disfruta en aras de algo extraordinario que vendrá luego, que es la resurrección de entre los muertos. El profeta Isaías, en el capítulo 66 de su profecía, a partir del verso 23, hace una tremenda declaración de que de Shabbat en Shabbat y de novilunio en novilunio, de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh, todos los que han muerto se presentarán delante de Hashem para rendirle servicio. Y esto es lo que explica que en una conversación tan mística como la que Yeshua pone en los labios de Elazar o de Lázaro y el joven rico que eventualmente muere, Likutei Yeshua, el libro 2, tiene lugar. Con la venida de Mashiach ben Yosef, con la llegada de Mashiach ben Yosef, tuvo lugar la expiación de los pecados de muerte
y con su elevación y ocultamiento temporal, fueron reveladas con Mashiach las almas que estaban en el seno de Abraham y reubicadas en el Gan Edén, en el Pardés, en el tercer cielo. Y allí disfrutan con Mashiach y los profetas que los instruyen cada Shabbat, cada Yom Tov, en los asuntos concernientes al mundo por venir. Y es ahí, según la teología nezarita, que se cumple lo que está escrito: subiendo a lo alto, llevó consigo cautiva la cautividad. Podemos deducir entonces que los que guardaron Torah, pero descendieron al mundo de las almas sin el conocimiento de Yeshua, o los que le reconocieron como Mesías, pero rechazaron la Torah, siguen o seguirán en el seno de Abraham, y allí aguardarán como antes hasta que llegue el día del juicio, y entonces Dios mismo va a decidir qué va a hacer con ellos. Y no nos toca a nosotros hacer juicio de ninguna persona que parte del mundo en esa condición. Solo Hashem conoce qué es exactamente lo que va a hacer con esa almas. Ahora, en el mundo de la resurrección de las almas, hay un único punto de referencia a este momento. Estamos hablando acá. Un único punto de referencia. El único tipo de resurrección que tendrá lugar efectivamente cuando aparezca el Mesías y se introduzca la edad mesiánica y la resurrección de los muertos, el único punto de referencia de ese tipo, de esa calidad de resurrección, es Yeshua HaMashiach. Todas las personas que murieron y que resucitaron en la Torah y en la historia de nuestro pueblo se volvieron a morir. Como el niño que resucitó el profeta Elisha, o como es el caso de Elazar, resucitado por Yeshua. Ambos murieron, fueron resucitados, se volvieron a morir. Su resurrección fue más bien una resucitación, no una resurrección en el sentido técnico, es decir, cambiar de estado, morir como un hombre mortal y resucitar como un hombre inmortal. El único que ha experimentado este tipo de resurrección es Yeshua. Y es por eso que el Código Real lo identifica como primicias de la resurrección. Y es por eso que sus estudiantes lo identifican como primogénito de la resurrección. Quiere decir, un resucitado vuelve a morir. Pero uno que experimenta la resurrección de la cual se está hablando en esta clase no puede morir nunca más. ¿Por qué? Porque Dios Altísimo le imparte en el ejercicio de su soberanía y omnipotencia el don de la inmortalidad, que es el regalo más grande de la gracia divina. Yeshua se volvió un ser humano eterno y espiritual como anticipo de todos los que tenemos esa misma esperanza. Nadie ha visto ni experimentado las grandes, sublimes y supremas experiencias de la resurrección excepto Yeshua. Imagínate entonces esto, un cuerpo humano con carne y hueso, que puede comer pescado, que puede comer miel, y al mismo tiempo un cuerpo humano glorificado, inmortal, en un estado de perfección absoluta, como fue el ideal de Hashem al principio. Por tanto,
la resurrección, envuelto en la gloria de la inmortalidad, es la recompensa máxima de Dios Altísimo al ser humano creado a su imagen y semejanza. Es la recompensa más extraordinaria, es la expresión más sublime de la bondad del Dios de Israel. Piensa entonces en esa gloriosa esperanza. Tú que estás luchando, tú que estás batallando, tú que estás ganando cada día el pan con el sudor de tu frente y no con el del de enfrente, con todas las luchas y todas las penas de esta edad presente, piensa en esta gloriosa esperanza, un mundo lleno de personas puras, si ese hará, perfectas, nobles, mansas, con un cuerpo eterno, inmortal, sin estar sujetos a las limitaciones y deseos de esta edad presente, elevadas al máximo del potencial ideado por Dios Altísimo mismo. En este escenario que nos presenta la Torá y que nos presenta nuestra fe judía, netzarita en este caso, ¿dónde queda entonces lugar para la teoría de la reencarnación? Es el tema que está en la sala. La reencarnación, ¿dónde tiene su origen? ¿Y en qué consiste realmente esta teoría? ¿En qué condiciones y hasta qué límites? Y sobre todo, ¿a qué precio es posible sostener el dualismo indirectamente proporcional de la doctrina de la resurrección frente a la teoría de la resurrección? Mira mis palabras. ¿A qué precio? ¿Y en qué condiciones? ¿Y hasta qué límites se puede sostener el dualismo teológico indirectamente proporcional a la doctrina, no teoría, doctrina de la resurrección frente a la teoría, no doctrina, teoría de la reencarnación, que representan dos universos diferentes en su manera de concebir la historia del hombre frente a lo divino? Y con relación al resto de la doctrina de la creación, donde la doctrina de la perspectiva perselenista y la monoresurrección judía se ubican en latitudes completamente opuestas. Lamentablemente, la teoría de la reencarnación se introduce en algunas corrientes judías posterior al exilio babilónico, y desde entonces ha tenido muchos adeptos en las diferentes expresiones del judaísmo, específicamente aún en el judaísmo multifacético de nuestros días. La reencarnación es visto por algunos pensadores judíos como el vehículo para alcanzar una mejor resurrección. Vamos a tratar entonces de explicar esto para que entendamos el concepto. A diferencia de la resurrección, que es el retorno del espíritu a su mismo cuerpo donde estuvo aquí en esta tierra, pero ahora envuelto en inmortalidad para que pueda vivir en la edad mesiánica del mundo por venir. La reencarnación propone muchos retornos de ese espíritu que murió cada vez que un nuevo cuerpo mortal se da para que regrese en esta edad presente.
Vea entonces la diferencia entre la resurrección que afirma nuestro judaísmo nazarita y la reencarnación que afirman otras expresiones del judaísmo como la conocemos hoy día. Piensa en el punto de referencia confiable que tenemos. El único punto de referencia confiable que tenemos. La resurrección que experimentó Yeshua. La resurrección que experimentó Yeshua es la reunificación del cuerpo que murió y fue sepultado con el espíritu que ocupó en los días de su vida, pero que ahora es reconstruido por el poder de Dios e insuflado con el don de la inmortalidad. Yeshua no resucitó en un cuerpo diferente con el que murió. El mismo cuerpo, no un cuerpo distinto. Sus palabras así lo demuestran. Tocad mis manos, tocad mis pies y ved que yo mismo soy, dijo a sus más íntimos seguidores después de su resurrección gloriosa. Y esta experiencia de Yeshua, que no ha sido vivida por ningún otro ser humano todavía, constituye un adelanto de la evidencia científica prometida en la Torá acerca del mundo por venir. En otras palabras, Yeshua es la demostración histórica, palpable, tangible, de que la promesa de la Torá acerca de la resurrección de los muertos es real, que tiene sentido, que es factible, que tendrá lugar porque ya ha sido demostrado que es cierta en la persona de Yeshua resucitado con la evidencia científica de su tumba vacía. Si nosotros quitamos a Yeshua resucitado, no nos queda otra cosa que una teoría bonita. Una teoría bonita. Que ni la arqueología, ni la historia, ni la paleontología ha podido ni podrá comprobar. Yeshua, por tanto, es la más sublime de la esperanza que tiene el judaísmo anunciado por Moisés. Y alcanza su evidencia irrefutable más extraordinaria. Eso es por un lado. Por el otro lado, y en contraste con esto, la reencarnación propone cuerpos nuevos y diferentes al que uno tuvo cuando murió. Porque cada retorno a la tierra en esta edad presente nada tiene que ver con el mundo por venir. En otras palabras, la teoría de la reencarnación solamente sirve para esta edad presente. No para el Olam Haba, no para el mundo por venir. Entonces, si no sirve para el mundo por venir, ¿para qué regresar en un nuevo cuerpo en esta edad presente? Si no sirve para el mundo por venir. ¿Para qué hacer regresar a una persona a esta edad presente? La respuesta que dan los defensores de la reencarnación, de la teoría de la reencarnación, es múltiple. Primero, nos dicen, para reparar alguna deficiencia en la vida previa de esa persona. Para reparar y con alguna deficiencia previa en la vida de esa persona. Segundo,
para facilitar un nivel de perfección mayor a fin de alcanzar más tarde una mejor resurrección. Es decir, aumentar las posibilidades de recibir el mejor premio de un ser eternal por el milagro de la... Mientras más reencarnaciones haga la persona en nuevos cuerpos, más tiempo terrestre tiene esa persona en esta edad presente para poder reparar todas las fallas de su vida previa y de esa manera aumentar las posibilidades de ser tenido por digno de alcanzar el premio mayor anunciado por los profetas, en el sentido de convertirnos en seres humanos inmortales, es decir, con cuerpos que vivirán eternos en la eternidad y un espíritu perfeccionado en su totalidad. Visto así, las reencarnaciones son reparaciones del alma con la mira de poder obtener luego una mejor resurrección. Esto se convirtió en una doctrina prácticamente aceptada por la mayoría de las expresiones del judaísmo a partir del siglo XIII en España. ¿Por qué? Porque es a partir del siglo XIII en España que surge el Zohar en forma escrita, en forma manuscrita, el Zohar. El Zohar, que es la fuente máxima del misticismo del judaísmo no nezarita, afirma, y cito, siempre que una persona fracasa en cumplir su misión en este mundo, Dios bendito sea, le quita de raíz de esta tierra y lo vuelve a plantar una y otra vez, repetidamente. ¿Lo escuchaste? Lo voy a repetir otra vez. Cito, el Zohar. Siempre que una persona fracasa en cumplir su misión en este mundo, Dios bendito sea, la quita de raíz de esta tierra y la vuelve a plantar una y otra vez, repetidamente. De ahí que el judaísmo tradicional, exceptuando el judaísmo que representamos en esta casa, es decir, el judaísmo nezarita, se enseña que todas las almas están sujetas a reencarnación. El Zohar, que de paso no debe ser estudiado excepto con la asistencia de un maestro, enseña, y cito, todos los espíritus desnudos que deambulan en el mundo de las almas sin poder entrar en el paraíso son objeto de reencarnación. Todos los espíritus desnudos, es decir, que no tienen cuerpo. Entonces, basado en esto, enseña el Zohar que las almas deambulan de un lado a otro sin encontrar reposo por las imperfecciones que tiene hasta que ocurre su reencarnación todas las veces necesarias hasta obtener el mérito necesario para entonces aspirar a la resurrección. Es decir, en el judaísmo que enseña la reencarnación, no se niega la resurrección, sino que se ve la reencarnación como un proceso de perfeccionamiento para que la persona pueda estar lista para la resurrección. Según el Zohar, así como hay 613 mandamientos, así se le da a las personas 613 oportunidades.
de morir, entrar en un cuerpo nuevo, perfeccionar lo mal hecho en su vida previa, morir de nuevo, entrar en otro cuerpo nuevo, perfeccionar lo mal hecho en la reencarnación anterior, y así sucesivamente un ciclo de 613 vueltas. El problema con esta teoría es que sugiere también la idea de que si en esa nueva oportunidad lo hiciste peor que la anterior, entonces te colocan entre los atrasados de la clase. Y puede que el nuevo cuerpo que te den no sea un ser humano, sino un caballo, por ejemplo. En vez de evolucionar, involucionaste. No lo hiciste bien la primera vez, ok, no lo hiciste bien la segunda, vas para atrás, cada vez más para atrás, y más para atrás, hasta el punto que puedes reencarnar en un vegetal. Por ejemplo, una persona que es chismosa, que dice cosas sin pruebas, que le gusta andar destruyendo el honor de los demás, que le fascina decir cosas para destruir a otras personas, sin evidencias. Ok, se murió, no perfeccionaste tu lengua, te vamos a reencarnar para que tengas una oportunidad de hacerlo nuevo. Volviste a hacer la Shohará, te moriste, entonces te vamos a poner en un caballo. Te moriste, no perfeccionaste, te echamos un poquito más para atrás. ¿Ok? Y así, no lo hiciste, vas para atrás, hasta que te mete en un árbol, en una planta. Si no lo hiciste, tampoco ya aprendiste, te pone en un mineral, en una piedra. Si tú te imaginas estar metido en una piedra y no puedes hablar nada. Es fuerte. Algunos discípulos que han cometido pecados de la Shon Hará, yo he tenido que ponerles disciplina. Y una de las disciplinas es un ayuno de silencio. Sí. Ayuno de silencio. La disciplina más fuerte que usted le puede permitir darle a un chismoso es que se pase 12 horas que no hable. No puede hablar. Tiene sed. No puede hablar. Por 12 horas, para que aprenda. Bueno, es mejor eso que te metas en una piedra. ¿O no? Si esta teoría fuese cierta. Las teorías difíciles que el hombre ha tenido que enfrentar de cuando en cuando y que el hombre del siglo XXI no es inmune a ellas. Como el caso que mencioné a manera introductoria en la clase. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que un hombre sea bisexual? Que le guste estar con hombres un día y con mujeres otro día. ¿Cómo explicar que haya mujeres bisexuales? Que le guste estar con un hombre un día y con mujeres otro día. La reencarnación responde que eso sucede porque en el cuerpo de esa persona bisexual reencarnaron las almas de una pareja casada. Entonces, al entrar en el nuevo cuerpo, el esposo, el alma masculina, tiene necesidad de mujer. Y por eso está con una mujer un día. Pero la mujer tiene necesidad de hombre. Y por eso está con el hombre el otro día. Lo que pasa es que como están aprisionados en un mismo cuerpo, el cuerpo sirve para ambos y de ahí la conducta bisexual.
Otro ejemplo. ¿Cómo explicar que a una persona justa le ocurran cosas malas, mientras que a una persona mala le ocurren cosas buenas? ¿Cómo explicas que una mujer justa no puede concebir y una prostituta se hace un aborto todos los años? O varias veces al año. A esto responde la teoría de la reencarnación diciendo que la clave está en el hecho de que al justo le va mal ahora porque actuó mal en una vida previa. Y por eso está experimentando las consecuencias ahora de sus malas acciones en una vida pasada. ¿Y cómo explicar lo contrario? Que a una persona mala le ocurren ahora cosas buenas. Porque en la vida previa hizo cosas buenas. Y ahora está experimentando las bondades de lo que hizo bien en su vida previa. ¿Lo ves? Entonces, Dios te envía a este mundo a cumplir con una misión. No lo haces, te arranca de raíz, pero te vuelve a sembrar, no en tu mismo cuerpo, sino en otro cuerpo diferente al tuyo, para que tengas que cumplir así, como dicen en Argentina, sí o sí, la misión encomendada. Por eso es que los que creen en la teoría de la reencarnación tienen tanto cuidado que cuando una mujer esté embarazada esté protegida del Ayin Hara. No es ser cosa en el proceso de embarazo, sobre todo los primeros 40 días, cuando el sexo no está definido, le impregnen un alma diferente a la que se corresponde. ¿Me va entendiendo ahora cómo es que funciona esta teoría? Por ejemplo, ¿cómo explicar que un niño muera sin llegar a la edad adulta? La reencarnación lo explica de esta manera. En la vida previa, ese niño, del alma que está en ese niño, en la vida previa le faltaron 2 años para completar su misión. O le faltaron 3 años para completar su misión. O 5 años. O 5 días para completar su misión. Como no lo hizo, es sembrado en un cuerpo nuevo, diferente al que tuvo antes, para que cumpla su misión. Y una vez que la cumple, ya sea 30 días de nacido o de 3 años, es quitado de este mundo, porque supuestamente ya cumplió su ciclo y está listo para experimentar la mejor resurrección posible en el mundo por venir. La mayoría de los líderes forjadores de las diferentes expresiones del judaísmo que nosotros conocemos hoy día, ya sea ortodoxo, ultraortodoxo, hasídico, cree en esta teoría. Y no solamente sostiene esta teoría, sino que la aplican incluso a los grandes personajes bíblicos. Como por ejemplo, afirmando que Eliyahu es la reencarnación de Pinhas, y así sucesivamente.
Libros completos se han escrito sobre este tema que no tienen nada que ver con el judaísmo bíblico y que no tienen nada que ver con el judaísmo nezarita y que no tiene nada que ver con el judaísmo ortodoxo de los siglos previos al surgimiento del Zohar en España. En mi opinión personal, la razón por la que esto se ha propagado tanto en nuestro pueblo es, en parte, por la estructura de una teología que al negar a Yeshua como Mashiach, tiene que buscar, de alguna manera, un proceso de expiación y un proceso de redención que excluya la realidad del Mesías sufriente. Quiere decir, hoy día, la reencarnación, la teoría de la reencarnación, es asumida como doctrina cardinal del judaísmo por la mayoría de las expresiones del judaísmo conocidas, exceptuando, claro está, el judaísmo nezarita, que no comparte esta teoría, que la considera una grave y seria desviación de la fe judía original, de la Torá, de los profetas, de los hombres de la Gran Asamblea. La idea de que Dios Altísimo a una persona que muere le permite volver a este mundo para reencarnarse en un cuerpo nuevo y diferente al que tuvo en los días de su vida previa, no una sino hasta 613 veces, formando un ciclo de vida y muerte, de reencarnación tras reencarnación casi interminable, es totalmente contrario a la enseñanza del judaísmo nezarita. Y para nosotros, esta teoría es contraria a la doctrina de expiación que nosotros encontramos en la ley de Moshe y sugerida por los profetas. Porque uno se pregunta, si nosotros podemos alcanzar la perfección sin la ley de Moisés, por medio de sucesivas reencarnaciones, ¿para qué entonces Dios estableció al principio del arrepentimiento y la ofrenda de expiación de la mañana, de la tarde, del Shabbat, del novilunio, de las provisiones del perdón de los pecados de hierro y demás pecados, tanto a nivel personal como a nivel nacional, Yom Kippur, por ejemplo? Si nosotros podemos alcanzar la perfección sin la provisión de expiación anunciada por los profetas, y específicamente por el profeta Isaías, cuando dice, Dios enviará un Goel a Sión a favor de aquellos que hagan teshuvah por los pecados de muerte, ¿qué sentido tiene si podemos alcanzarlo sin nada de eso, solamente a través de sucesivas reencarnaciones? Incabar. Por otro lado, Yeshua, nuestro santo maestro, pone en labios de un judío que desciende al Geinón estas palabras: Padre Abraham, envía a Lazar a mis hermanos para que les hable y no vengan a este lugar de tormento, pues seguro oirán si alguno se levanta de entre los muertos y se les aparece. Abraham responde: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco harán teshuvah, aunque se levante alguien de entre los muertos. No van a hacer teshuvah tampoco, aunque se levante alguien contra los muertos. Por supuesto, el tema aquí, en este diálogo, no es la reencarnación, sino la resurrección. La idea de que alguien puede, antes de la resurrección de los muertos, levantarse de entre los muertos para terminar de cumplir una misión no completada, no tiene cabida en la enseñanza de Yeshua. Y por otro lado, Rabino Shaul de Tarso, en nombre del Ribe, dice, es necesario que todos los hombres mueran una vez.
Una sola vez. Y después de eso, el juicio. Es necesario que los hombres mueran una sola vez. Después de eso, el juicio. Si muere una sola vez, eso es lo normal. Pero no 3 veces, no 10 veces, no 613 veces. Por lo tanto, no hay tal cosa como 613 oportunidades adicionales. Tú no tendrás un cuerpo diferente al tuyo que ya Dios te ha dado. ¿Me sigue? Ahora piensa en esto. Si las cosas le van mal a una persona aquí porque está expiando faltas en vidas pasadas, ¿ok? Si a una persona le va mal porque está expiando faltas de su vida pasada, ¿cómo lo vas a ayudar? ¿Cómo vas a ayudar a un enfermo a recuperar la salud? Si esa enfermedad es para expiar algo malo que hizo en la vida pasada. Si le ayudas, estás dañando su proceso de rectificación. O a un pobre, recuperar su riqueza. A un esclavo, ayudarlo a recuperar su libertad. Porque si hacemos eso, estaríamos dañando su proceso de rectificación, su recompensa en el mundo por venir, si es que esa teoría fuese cierta. Entonces, la reencarnación es totalmente contraria a nuestra misión de reparar al mundo. Y nos envía a un caos de castas sociales, donde los que sufren son dejados sufriendo, y a los marginados que sigan siendo marginados para que expíen sus pecados y se perfeccionen de sus imperfecciones previas. Visto así, la reencarnación, éticamente hablando, es la cosa más grotesca y absurda que uno podría imaginar alguna vez. Y eso lo encuentras prácticamente en todos los libros judíos después de la aparición de Zohar. Lo encuentras incluso en los Sidurín. En este mismo que es muy popular, hay una sección que tiene que ver con la oración para uno ir a dormir. ¿Okay? Vamos a ver si lo encuentro acá, para que podamos tener más o menos idea de lo que estoy diciendo. Shema antes de dormir. Una parte muy linda, ¿no? Muy bonita. Dice así. Voy a leer. Dice, esta es la oración que uno debe hacer antes de acostarse. Señor del universo, Ribono Shel Olam, Hanani Mochel, Besolea. Así que dice, Señor del universo, perdono. ¿Ok? Y disculpo a todo aquel que me haya hecho enojar, me haya provocado o haya cometido una falta contra mí. ¿Ok? Y disculpo, ya haya sido a causa de fuerza mayor o intencionalmente, por accidente o por mala voluntad, ya haya sido en esta encarnación o en otra encarnación. ¿Está bien? En otras palabras, si yo le hice a alguien algo en una vida previa, perdóname ahora. Y ahí está. Yo creo que no hay un sidur, excepto Netzarita, que no contenga esa declaración antes de dormir. Compara eso con lo que está escrito en nuestros libros. Es necesario que los hombres mueran una sola vez y después
después el juicio. Entonces, si la redención del alma y su garantía de entrar al mundo por venir viene dado por medio de un proceso casi interminable de reencarnaciones, ¿para qué necesitamos al Mesías sufriente tomando sobre sí la responsabilidad del pecado de todos nosotros? Si la expiación y la perfección del alma fuera dada por medio de un proceso de reencarnaciones, como propone la teoría no nazarita, entonces para nosotros sobra Yeshua, sobra el Mesías. Y si tú llevas el punto aún más fuerte todavía, la teoría de la reencarnación es antisemita en su naturaleza, toda vez que atenta contra la seguridad de la redención final de nuestro pueblo, haciendo depender la redención de recursos totalmente extraños a la Torá, extraños a los profetas y proponiendo una fuente de autoridad de opinión de los hombres sobre asuntos del mundo por venir, donde ningún hombre puede legislar, excepto la Torá y los profetas. Toda teoría, doctrina o teología que atente contra la Torá, para nosotros, como judíos nezaritas, no tiene parte ni suerte en Israel. Podemos diferir de opiniones de cómo interpretar la Torá, pero no podemos cuestionar la Torá, y mucho menos negar la Torá. Porque al momento que empezamos a cuestionar la Torá o negamos la Torá, dejamos el judaísmo y creamos cualquier cosa, cualquier religión, cualquier nombre, menos judaísmo. Y Yeshua, nuestro santo maestro, dijo, la Torá no puede ser violada. Es importante entonces que sepas que la reencarnación no tiene como fuente de autoridad ni la Torá, ni los profetas, sino que se levanta sobre un edificio endeble. El edificio endeble de la opinión de los hombres, nada que ver con la opinión de Dios revelada en nuestra Sagrada Torá. Dios Altísimo nos ha dado el recurso de la Teshuvah como el mejor antídoto contra nuestras faltas, contra nuestros yerros, contra nuestros errores. Todos erramos, todos nos equivocamos, todos en un momento de nuestras vidas cometemos averot, transgresiones a los mandamientos. Y aunque el querer el bien está en uno, lo mal hecho que no quiero hacemos. Y vivimos en la tensión entre lo que quiero y lo que debo todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y es por eso que dicen nuestros sabios, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca transgreda la Torá. Y es por eso que dicen nuestros sabios, no hay justo ni aún uno solo. No hay quien busque a Hashem, ni siquiera uno. Claro, esto fue dicho antes del nacimiento de Yeshua. El único que, según los profetas, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ni siquiera uno. Claro, es el profeta. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se aparta por su propio camino. Esa es la verdad de nuestra historia. ¿Y qué ha hecho Dios Altísimo para resolver esta situación? Entre otras cosas, nos ha dado el recurso de la Teshuvah, el recurso del arrepentimiento. Y es por eso que Yeshayahu nos dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y retorne a Hashem, el cual va a tener de él misericordia, y al Dios nuestro, que va a ser amplio en perdonar.
Cuando tú te acoges al recurso del arrepentimiento, Dios Altísimo nos perdona y te limpia de todo pecado. Y uno de nuestros jueces dice, si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Porque Dios ha dicho, todos se han descarriado. De manera que cuando uno de nuestros candidatos a la presidencia dijo en público, yo no tengo nada de qué pedirle perdón a Dios, prefiero creer que es ignorancia. Porque toda persona consciente de lo que está escrito en nuestra Sagrada Torah sabe que ninguno de nosotros puede hacer semejante declaración. Cuando hacemos teshuvá, auténtica, verdadera, no cultural, no para mitigar nuestra conciencia, no como un recurso para acallar nuestro sentido del dolor por algo que hemos hecho mal y solamente quedarnos ahí. No como un recurso para acallar nuestro sentido del dolor por algo que hemos hecho mal y solamente quedarnos ahí, sino con el sentido de rectificar nuestra alma, corregirnos y estar bien con Hashem. Cuando hacemos teshuvá a ese nivel y en ese principio, se cumple en nosotros lo que está escrito: cuanto está lejos el oriente del occidente, hice alejar de ti tus transgresiones. La reencarnación niega todo esto. Niega todo esto. Porque por un lado el profeta dice, no me acordaré más de tus pecados. Cuando tú haces teshuvá, no me acordaré más de tus pecados. No te los voy a andar sacando en cara de nuevo todos los días. Mientras que la reencarnación nos dice que Dios vive recordando siempre lo malo que tú hiciste, lo bueno que dejaste de hacer. Y entonces te arranca de este mundo, te recuerda siempre tu mal pasado, te vuelve a meter en un nuevo cuerpo para que perfecciones tus caminos delante de Él. Pues siempre tu pecado está delante de sus ojos, sin olvidar nunca lo malo que hiciste y exigiendo que pagues todo lo que ya no puedes pagar porque es mucho, y entonces tiene que traerte otra vez en otro cuerpo a esta edad presente para que vayas arreglando tus cuentas. Dice el profeta Isaías, Yeshayahu, Anabí, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan a los limpiaos. Quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda y vengan ahora, dice Hashem, y vamos a razonar. Aunque vuestras transgresiones sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aunque vuestros pecados sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedará. Y recordando siempre, no importa cuántas veces nos arrepintamos, sigue recordando nuestros yerros, nuestros desvíos, nuestras transgresiones, sigue juzgándonos vez tras vez, 2 veces, 3 veces, 7 veces, 613 veces, en cuerpos distintos, para que reparemos el mal que hemos hecho, porque nunca se ha olvidado de nuestras transgresiones. Y es por esa razón, Moran Rabotai, que fieles a las enseñanzas de la Torá, de nuestros profetas y de nuestro Ribi, Yeshua, el judaísmo nezarita niega rotundamente la reencarnación. El profeta Miqueas vindica
nuestra posición diciendo en su profecía, niega rotundamente la reencarnación. El profeta Miqueas, vindica nuestra posición diciendo en su profecía, ¿con qué me presentaré delante del Señor? ¿Con qué? ¿Con qué te vas a presentar delante del Señor? ¿Con qué te postrarás ante el Dios Altísimo? ¿Con qué? ¿Qué vas a traer en tu mano como recompensa por tu alma? Sigue diciendo, carneros de miríadas de ríos de aceite. Dice el profeta, ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Hashem te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Que practiques la justicia, que ames la misericordia y que andes humildemente delante de tu Dios. Y luego añade el profeta Miqueas, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades y arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros yerros, todas nuestras transgresiones. La teoría de la reencarnación niega totalmente esta bondad, esta misericordia y buena disposición del Dios de Israel de perdonarnos los pecados y olvidarse para siempre de nuestras transgresiones cuando el hombre se humilla y hace teshuvá. Y la teoría de la reencarnación no hace cosa que ir de nuevo al mar a sacar, a pescar todas esas transgresiones que a Dios tiró allí para siempre, a pescarlas, a sacarlas y volverte a meter en otro cuerpo para que pagues por ella. La teoría de la reencarnación no hace cosa que ir de nuevo al mar a sacar, a pescar todas esas transgresiones que a Dios tiró allí para siempre, a pescarlas, a sacarlas y volverte a meter en otro cuerpo para que pagues por ella. Y de esa manera te rectifiques. ¿Por qué? Porque en cada reencarnación se hacen presentes de nuevo las faltas cometidas en una supuesta vida anterior. Dios, de acuerdo a los profetas, cuando hacemos teshuvá, se olvida para siempre de nuestras faltas. Y no te la anda sacando más delante de los ojos. Al hijo, al padre, al amigo. Perdonar incluye olvidarse de la falta cometida. Borrarla, enterrarla, no volverla a hacer. Se perdona al esposo, a la esposa, al hijo, al padre, al amigo. Perdonar incluye olvidarse de la falta cometida. Borrarla, enterrarla, no volverla a sacar. Si cada vez que tu marido comete un error y lo perdonas y al otro día dice, oye, acuérdate que ayer me hiciste esto. Y le vuelve a sacar, y le vuelve a sacar. Hay personas que se pasan la vida recordándole el pasado desastroso a la otra persona. Resultado, el desastre. Dios no hace eso. Dios se olvida de nuestras faltas. Las tira en el fondo del mar y ya no se acuerda más de eso. Que Dios le permite a la persona volver al mundo de los vivientes desde el sepulcro, desde el Geinón, desde el purgatorio, una vez, 2 veces, 613 veces. Y aquí hay ahora ciertas cosas que voy a decir que son bien sofisticadas. Hay cosas ciertas y cosas que no son ciertas, pero
la línea divisoria es tan fina que te puede sofisticadas. Hay cosas ciertas y cosas que no son ciertas, pero la línea divisoria es tan fina que te puedes pasar para el otro lado sin darte cuenta. Por eso hay que tener sumo cuidado. El judaísmo talmúdico enseña que después que el alma ha dejado el cuerpo y el cuerpo permanece sin aliento, está prohibido mantenerlo sin ser enterrado. Voy a repetirlo otra vez. ¿Okay? Después que el alma ha dejado el cuerpo y el cuerpo permanece sin aliento, ya no tiene respiración, ya no tiene aliento, está prohibido mantenerlo sin ser enterrado. Porque un cuerpo, desde esta perspectiva, sin vida, que es dejado sin enterrar por 24 horas, puede provocar un daño a esa persona en términos de su reencarnación. ¿Por qué? Porque mientras el cuerpo no es enterrado, el alma no va a la presencia del Altísimo y no puede ser reencarnada. En otras palabras, un alma no puede entrar en un segundo cuerpo hasta que su cuerpo original no sea enterrado. Entonces, la reencarnación es necesaria desde ese punto de vista, según la teoría, para la purificación de la persona. Nosotros tenemos la práctica y la costumbre de que cuando muere un ser querido, debemos enterrarlo el mismo día que muere. El mismo día que muere, el mismo día que se entierra. Excepto si la persona muere en víspera del Shabbat o en víspera de Yom Tov. Se espera hasta que pase el Yom Tov. Como ocurrió, por ejemplo, con mi querido amigo y discípulo Moré Amiel, que Hashem lo llamó al Gan Edén en la víspera del Shabbat. A minutos del Shabbat. No se puede enterrar el Shabbat. Hay que esperar, pasar el Shabbat, para entonces cumplir con la misma de sepultar el cuerpo. Pero la razón por la que hacemos eso no es para proteger a la persona de algún tipo de debilidad en los miembros o para proteger a la persona de no recibir una rápida reencarnación para corregir los errores del pasado. Lo hacemos por otra razón, porque está escrito en la Torah, polvo eres y al polvo volverás, y porque está escrito en la Torah, aún en el caso de un malhechor que es colgado, ese mismo día hay que enterrarlo. Por eso es que lo hacemos, no por el tema de la reencarnación. Por eso le dije que es muy finita la línea divisoria y hay que tener cuidado para que no haya confusiones. Entonces, nosotros encontramos, y esto es lo que más me maravilla a mí, nosotros encontramos la teoría de la reencarnación en la filosofía griega. Encontramos la teoría de la reencarnación en los escritos de Platón, por ejemplo, en otros filósofos griegos, pero no encontramos la teoría de la reencarnación en ninguno de nuestros profetas contemporáneos con Platón. La idea de la reencarnación en el budismo. Encontramos la teoría de la reencarnación en el taoísmo, en el hinduismo. Prácticamente en todas las religiones orientales, nosotros encontramos la teoría de la reencarnación. Entonces, si la reencarnación hubiera sido un asunto de revelación de Dios, la idea de la reencarnación en el budismo, encontramos no fuera del judaísmo.
no cabe en mi mente, no cabe en mi mente que la Torá diga por un lado, a ningún otro pueblo yo les he dado Torá, excepto al hombre, habría estado en el judaísmo de primero, no fuera del judaísmo. No cabe en mi mente de que encontramos esta teoría fuera del judaísmo y completamente desconectada del judaísmo. A ningún otro pueblo yo les he dado Torá, excepto a ti, y que no tengamos la teoría en la Torá, sino fuera de la Torá. Entonces, el hecho de que encontramos esta teoría fuera del judaísmo y completamente desconectada del judaísmo es una evidencia a favor de que de alguna manera la teoría encontró una puerta de entrada al judaísmo. Y esa es la razón por la que grandes maestros judíos negaron la reencarnación. Les traigo la siguiente cita para ustedes. Debo decir, esto es Saadia Gaón, la más alta autoridad judía del siglo X, que declaró sin rodeos que la reencarnación no es un principio judío. Y él escribió una obra, se llama Emunot Vedeot, de donde extraigo la siguiente cita para ustedes. Debo decir, esto es Saadia Gaon, la más alta autoridad judía, halágica judía del siglo X. Debo decir que refiere a Simón y después a Leví y después de eso a Yehuda. Muchos de ellos van tan lejos como afirmar que el espíritu del ser humano puede entrar en el cuerpo de una nación, que se designa por ellos como la teoría de la transmigración de las almas, o en el cuerpo de un ser humano y otras tonterías y estupideces. Fíjate lo que dice Saadia Gaon, que esto es tontería y estupideces. Sigue diciendo, esto en sí mismo, sin embargo, indica cuán tontos son. ¿Tontos quiénes? Ciertas personas que se llaman judías, que profesan la teoría de la reencarnación. Esto en sí mismo indica cuán tontos son, porque ellos dan por sentado que el cuerpo de un hombre es capaz de transformar la esencia del alma con el fin de hacer de él un alma humana después de haber sido el alma de una bestia. Suponen además que el alma misma es capaz de transformar la esencia de un cuerpo humano hasta el punto de dotarla de las características de los animales, a pesar de que su forma sea la de los hombres. No fue suficiente para ellos entonces que atribuyen el alma un carácter variable al no asignándole una esencia intrínseca, sino que cambiar el alma. Pero tal razonamiento es una desviación de la lógica. El tercer argumento que presentan, a saber, en la misma medida en que el Creador es justo, es inconcebible que Él haga sufrir a los niños pequeños, a no ser por los pecados cometidos por sus almas durante el tiempo que se alojaron en sus antiguos cuerpos. Este punto se sujeta a numerosas refutaciones. La primera es que se han olvidado de lo que hemos mencionado sobre el tema de la compensación en el más allá de las desgracias con experiencia en este mundo. Además, ¿qué quiere decir eso? Un paréntesis aquí, antes de seguir la cita. El mismo concepto de Yeshua. Saadia Gaon expresa aquí el mismo concepto de Yeshua 800 años antes. 1000 años antes. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias la enseñanza de Yeshua, en el caso de Eleazar, con experiencia en este mundo. Además, ¿qué quiere decir eso? Un paréntesis aquí, antes de seguir la cita. El mismo concepto de Yeshua. Saadia Gaon expresa aquí el mismo concepto de Yeshua 800 años antes. 1000 años antes. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias la enseñanza de Yeshua, en el caso de Eleazar y el joven rico, ¿cuáles son las palabras que Yeshua pone en labios de Abraham Avinu? Hijo,
acuérdate que allá tú tuviste tus bienes y Lázaro sus males, pero ahora eres consolado aquí y tú atormentado allá. Y ese es el contexto. ¿Okay? Por supuesto, no creo que Saadia Gaon tuviera conciencia de que Jesús había hablado de eso, pero nosotros, beneficiándonos de la historia, sabemos que ese es un contexto. Por eso es que él dice, la primera es que se han olvidado de lo que hemos mencionado sobre el tema de la compensación en el más allá de las desgracias con experiencia en este mundo. En otras palabras, mientras más sufre una persona aquí, más recompensa tendrá después. Y mientras más fácil la pase aquí, más complejo será más tarde. Además, continúa diciendo Saadia Gaon, nos gustaría preguntarles lo que ellos conciben el estado original del alma. Nos referimos a su estado cuando se creó por primera vez. ¿Está cargada por su maestro para cualquier obligación de obedecerle o no? Si se alega que no se le haya encargado, entonces no puede haber castigos, ya que no fue cargada de ninguna obligación para empezar. Sí, por otra parte, reconocen la imposición de tal encargo, en cuyo caso la obediencia y la desobediencia no se aplican, entonces admiten que Hashem encarga a sus siervos con las obligaciones del futuro y no del pasado. Pero luego regresan a nuestra teoría y se ven obligados a renunciar a su insistencia en la idea de que el sufrimiento del hombre en este mundo se debe exclusivamente a su conducta en una existencia anterior. La idea de que todos los rabinos judíos creen en la reencarnación no es cierto. Hubo grandes luminarios, como Saadia Gaon, que niegan rotundamente tal teoría y dice, es un asunto, tonterías. No forma parte de los principios judíos. Ahora, ¿cuándo dijo eso Saadia Gaon? En el siglo X. Obra apoyándose en una autoridad histórica que fue bien conocida y que fue bien respetada. Académicamente hablando, las evidencias históricas apuntan que el Zohar es de aparición tardía para el siglo XIII y por lo tanto, eso es lo que explica porque antes de esa fecha no encontramos autoridades judías defendiendo lo que el Zohar defiende con respecto a la teoría de la reencarnación. Es más, no hay citas del Zohar en el Talmud. Es decir, antes del surgimiento del Zohar, no encontramos evidencia textual apoyada por los grandes maestros de la teoría de la reencarnación. En conclusión, cuando pones todas estas piezas juntas, hay una sola respuesta. La esperanza de Israel, la esperanza del Yehudí, la esperanza de los justos de las naciones no es la reencarnación, es la resurrección. Y esa resurrección es la gran recompensa que el Dios bendito promete a todos aquellos que hacen teshuvá, que se acogen a las provisiones de la redención que Dios mismo ha hecho, la mayor y más extraordinaria, los méritos de nuestro justo Mesías, y que en esa esperanza está toda la esperanza de la Torá, toda la esperanza de los profetas, toda la esperanza de Moshe Rabenu y toda la esperanza de los grandes sabios de nuestro pueblo. Y sobre la seguridad que nos da esa esperanza es que nosotros creemos firmemente. El futuro no es la reencarnación, el futuro es la resurrección. Paz sea sobre ti y sobre todo Israel. Shalom, shalom. El doctor Dan Ben Abraham por más de 30 años ha enseñado principios hebraicos a miles de estudiantes por todo el mundo, compartiendo sus conocimientos en innumerables libros, en enseñanzas persona a persona, en conferencias presenciales y en internet, así como programas de radio y televisión.
Usted puede acceder a todo este material en www.toradiario.org. La Alianza Mesiánica Internacional AMI presenta al doctor y educador Dan Ben Abraham en su conferencia en línea. Bienvenidos.